Vamos a abrir la palabra de Dios allí en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo número 6, una porción que es muy, hermano, muy conocida por todos. Amén. 6, de 9 al 12, yo les voy a leer en el nombre de Jesús. He titulado esta enseñanza a la manera de Dios. Amén. A la manera de Dios, no a la nuestra, sino a la de Dios. Dice el verso número 9: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo, lean todos ese verso 11. ¿Cuánto tiempo estuvo? No más. Fue dado aviso a David, al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. Cierre sus ojitos por un momento y diga: Señor, háblame. Señor, háblame. Yo quiero predicarle esta noche a los hogares, los que tenemos adolescentes, los que tenemos niños. Yo quiero que usted le diga: y jovencitos, ustedes también pueden orar. Eso no les hace daño. Cierren sus ojitos y díganle: Señor, háblame en esta noche. No solamente a papá y mamá, porque todos formamos un hogar. Si hay paz en un hogar, esto es de todos. Si hay guerra en un hogar, esto es de todos. Entonces, por supuesto, de todos es la responsabilidad. Amén. En el nombre de Jesús, invoque el nombre de Jesús. Diga: oh Dios, mi hogar, te presento mi hogar, te presento mis hijos, presento mi esposo, presento mi esposa. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Vamos a estar sentados, hermanos, amén, a la manera de Dios. Yo sé, mis amados hermanos, que todos deseamos tener hogares felices. ¿O quién desea vivir en un hogar infeliz? ¿Quién desea vivir en un hogar de pleitos? Yo les pregunto, jovencitos que están en esta tarde, en esta noche aquí, ¿a ustedes les gusta vivir en un hogar de guerra? ¿Ver de pronto a su papá y a su mamá en guerra? ¿Les gustaría, mis amores? ¿Cierto que lo más bonito es ver a papá y a mamá felices? Porque eso trae felicidad al hogar. Es así, hermanos. Eso trae felicidad al hogar. Cuando hay una pareja feliz, contenta, van a haber unos hijos felices. Pero haya una pareja desdichada, una pareja que todo el tiempo esté contendiendo, peleando, hermano, ¿qué va a traer a sus hijos? Desdicha. Única y exclusivamente desdicha. Amén. Hijos desdichados, hijos que les cuesta salir adelante, hijos inseguros. Todo esto trae los problemas en el hogar, hermanos. ¿Y sabe por qué ocurren los problemas en el hogar? Yo le voy a decir una cosa: porque nos alejamos de la presencia de Dios. No veo otra razón, porque cuando Dios está en la vida de papá y de mamá y de los hijos, aleluya, allí tiene que haber paz. Tiene que haber paz, porque donde está Dios, aleluya, todo tiene que ser maravilloso. Porque está su presencia, porque el mundo está como está hoy en día. Porque los hijos se atreven a levantarle la mano a los padres. Porque los padres maltratan, porque las madres abandonan los hijos. Y tienen un hijo aquí y otro aquí y otro aquí y otro aquí. De ninguno se hacen responsable. Y son hijos que se crían en este mundo de cualquier manera. Por eso está esta sociedad así. ¿Saben por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Porque nos hemos alejado de Dios. Pero Dios, como les digo, mientras Él esté en un hogar, en papá y mamá, hay paz, hay dicha, hay seguridad, hay confianza de que Dios está con nosotros, de que no podemos tener de pronto dinero, pero no importa, tenemos al que todo lo provee, al que todo lo da, aleluya, al que no va a dejar desamparados nuestros hijos, nuestra familia.
Y nosotros, hermanos, como padres, queremos tener hijos exitosos. ¿O quién de ustedes, hermano, quisiera tener y Dios nos cubra a nuestros hijos, un hijo fracasado? Lo que más deseamos como padres es tener hijos exitosos. Hijos puestos en las manos de Dios, que Dios los utilice, que mi hijo sea un gran predicador, una gran predicadora, que mi hijo sea un hombre de oración, que mi hijo sea un ejemplo para la iglesia. Eso es lo que deseamos. ¿No es así, hermanos? Eso es nuestro deseo, pero eso no es gratis. No es gratis, hermano. Tener hijos exitosos, tener hijos bendecidos, tener hijos que Dios utilice, puestos en las manos de Dios, esto no es gratis. A esto, hermanos, hay que colocarle toda nuestra energía, nuestro tiempo, amén, nuestra dedicación para tener hijos exitosos, amén, aleluya. Demos gloria a Dios, pero sobre todo, hermanos, la presencia de Dios. Y si hay un padre, una madre con la presencia de Dios, son padres sabios. Son padres sabios que van a saber educar a sus hijos, hermanos. Y sabe una cosa, yo quiero hablar de tiempos pasados, pero que tienen que estar presentes hoy en nuestro hogar. Quiero hablarles del arca de salvación. Todos sabemos quién era qué era el arca de salvación, ¿verdad? El arca de salvación era la misma presencia de Dios. Su misma gloria, amén. Donde estaba el arca de salvación, ya sabía el pueblo de Israel que allí estaba la presencia de Dios, que ella era su guía, aleluya, que ella era la que les daba victoria en la batalla. Donde estaba la presencia de Dios o el arca de salvación, el pueblo de Israel estaba seguro, muy seguro, amén, amén. Demos gloria a Dios. Era propiedad, el arca de salvación era propiedad exclusivamente del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué significaba? Significaba los estatutos, las leyes, los principios, los diseños, las promesas, la guía de Dios para el pueblo de Israel. Mientras el pueblo tenía su presencia, no había que temer, amén. Mientras el arca de salvación estaba con ellos, todo iba bien. Pero, hermano, yo quiero mostrarle unos hogares que la presencia de Dios, que esa presencia sublime no causó absolutamente nada. Para que hoy entendamos que el hecho de que vengamos al culto y traigamos la Biblia no significa que tengo un hogar feliz. No significa que Dios está en mi casa. No significa el hecho de que agarre yo mi Biblia y me venga para el culto, no significa, no, hermano. Nos vamos a dar cuenta, amén, aleluya. Resulta que había un hombre y este hombre fue Elí, mis amados hermanos. ¿Sabe cuántos años estuvo el arca de salvación ahí con ellos? 40 años. 40 años estuvo la presencia de Dios con Elí y con sus dos hijos. Y si vamos a mirar en la palabra de Dios qué ocurrió, hermanos, en esos 40 años que estuvo la presencia de Dios en casa, en el templo, allí donde ministraba Elí con sus hijos, hermanos, no ocurrió absolutamente nada. Ni siquiera en esos 40 años Dios le habló a Elí. Pero sí sabe una cosa que hicieron sus hijos con el arca de salvación, con la presencia de Dios allí, y se desviaron. Por eso le digo, el hecho que usted tenga la Biblia en su casa no significa nada, mi hermano, mi hermana. Allí Elí con sus hijos tenían el arca de salvación y lo único que consiguieron fue un castigo severo de Dios por irrespetar la presencia de Dios. Mire lo que dice en el verso. Voy a leerles unos versículos, no lo busquen, ni les digo la cita porque la buscan y se entretienen. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Le dice:
el Señor, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dice más adelante el Señor, y le mostraré. Es castigo de Dios, le dice a Elí, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Amén. Tengamos cuidado con irrespetar la presencia de Dios en nuestros hogares, porque esto acarrea destrucción, hermanos. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Qué tremendo. Me parecen tremendos esos versículos. Estaba la presencia de Dios con Elí y sus hijos. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué hacían los hijos de Elí? Dice que se acostaban con las mujeres que estaban en el templo. Se acostaban en la puerta allí del templo, del atrio, se acostaban con ellas, agarraban de las ofrendas que no les pertenecían. Pero lo triste era que su padre sabía. Porque ¿por qué el Señor le dice? Tú sabes de todo lo que tus hijos han y tú no los has estorbado. Queridos padres, a veces sabemos lo que nuestros hijos hacen y no los estorbamos. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay que enseñarles a los hijos a respetar la presencia de Dios. Si tú no le enseñas a tu hijo a reverenciar, a respetar al Señor, tu hijo se va a levantar como un desordenado, hermano. Que hay padres que no conocen lo que sus hijos están haciendo. Y es más, le tapan el pecado a sus hijos. Se les tapa el pecado. Pero si tú amas a tu hijo, no permitas que venga castigo para la vida de él. Exígele que respete a Dios, que respete sus mandamientos, aleluya. Que si está en la iglesia, sea reverente con la presencia de Dios. Demos gloria a Dios. Eso hizo este hombre y era un sacerdote, el sacerdote Elí. 40 años estuvo la presencia de Dios allí y él no le estorbó, él no hizo nada. Usted, hermano, ¿cuántos varones dan gloria a Dios? Usted sabe que usted es la cabeza de su hogar. ¿Y sabe qué hace la cabeza? Es el que dirige. Es el que protege, es el que da amor, es el que provee, pero que también el que sienta disciplina en su casa. Pero una disciplina conforme al corazón de Dios. Porque esa disciplina no hace daño, sino esa disciplina es la que edifica. Amén, aleluya. Necesitamos que usted como cabeza se pare firme, sacerdote de la casa, y con todo el amor del mundo, con todo, amén, la sabiduría que Dios le dé como cabeza, hermano, coloque disciplina en su casa, amén. Pero nosotras, ¿qué podemos hacer, hermanas? Nosotras podemos brindar a nuestra familia amor, podemos brindar esos principios morales, espirituales, que nuestros hijos vean que somos unas mujeres de oración, amén, que estamos orando por las necesidades de ellos. Que nuestros hijos, si están en un problema, ya saben a quién ir. No voy a ir a donde el amiguito, donde la amiguita. Voy a la casa porque tengo una madre que ora, porque tengo a mi mamá, aleluya, que es una mujer sabia y me va a dar el mejor consejo del mundo. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria. Gloria a Dios. Hay que sentar disciplina con sabiduría, mi hermano y mi hermana. Amén. Pero nuestros hijos tienen que entender que hay un papá y una mamá que están ahí para ellos. Amén. Son adolescentes, son jóvenes y a veces están por la vida porque no saben a quién acudir. Porque simplemente nosotros no
estamos haciendo el papel el cual Dios nos ha dado, que somos protectores, que somos los que cuidamos, los que velamos, los que damos amor, los que formamos a unos hijos, para que sean el día de mañana unos grandes en esta sociedad, unos grandes para la iglesia. Amén. Demos gloria a Dios. Pero ¿sabe qué ocurrió, hermanos? Elí no reverenció la presencia de Dios, pero aún sucedió todavía algo más terrible. Y es que a raíz de que él abandonó la presencia de Dios, él y sus hijos, dice que los filisteos vinieron y se llevaron el arca. ¿Y sabe qué era el arca? Era la guía del pueblo de Israel. Cuando iban en batalla, ¿qué era lo primero que colocaban adelante? El arca de salvación. Pero ¿qué ocurrió? Los filisteos se la llevaron. Y el pueblo de Israel se quedó sin guía. No podían sacrificar, no podían santificar, no podían adorar porque no tenían el arca de salvación. Aleluya. No podían hacer nada porque el arca de salvación para ellos lo era todo. Era compañía, era dirección, era todo. Mis amados hermanos, la presencia de Dios en nuestros hogares es todo. Yo quisiera que usted abriera su corazón en esta noche y entendiera que si la presencia de Dios está, hay guía espiritual, amén, aleluya. Está su presencia, está su amor, está su protección, hay santidad. La gloria de Dios manifestada en cada hogar, aleluya. Hace cristianos firmes y grandes en Dios. Demos gloria a Dios, porque ella es nuestra guía. Ella es nuestra guía, la presencia de Dios es nuestra guía. Quien confía en Dios no se equivocará. No se equivocará, porque ella es nuestra guía, amén, aleluya. No tendrá temor porque es nuestra compañía, es nuestra dirección, aleluya. No tendremos temor a equivocarnos como padres. Hermanos, mire, esa es la gran incógnita, el gran problema para los padres, el no equivocarnos. Sin Dios nos equivocaremos toda la vida, pero con Dios no hay equivocación. Entienda eso, aleluya, que con Dios no hay equivocación, porque Él es nuestra sabiduría. Demos gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿sabe qué ocurrió? Cuando los filisteos se robaron, capturaron el arca, amén, de salvación, el Señor les envió castigo. Yo les estaba diciendo en un comienzo que esa presencia era solo para el pueblo de Israel, para nadie más. Amén. Y la robaron. Y el Señor, ¿qué? Castigó a los filisteos, les envió plagas, amén, epidemias, tumores. Fue muy terrible lo que les vino a los filisteos. ¿Qué hicieron? No podemos tener esta presencia aquí. ¿A dónde la llevaremos? Entonces vieron un hogar, y ustedes ya saben cuál, la casa de Abinadab. Vamos a llevar esta presencia, no la podemos tener con nosotros, la vamos a llevar a casa de Abinadab. 40 años estuvo con el sacerdote Elí. Ahora, hermanos, estaba en otro hogar, en otra casa, en la casa de Abinadab. Usted sabe, el sumo sacerdote, ¿cada cuánto podía ver esa gloria? La podía ver una vez al año. Amén. El arca de salvación, una vez al año el sumo sacerdote podía entrar, amén, al lugar santísimo a contemplar el arca de salvación. Pero aquí esa arca la iban a llevar a un hogar, la iban a llevar a una casa, la iban a llevar al lugar, amén, al hogar de Abinadab, y la llevaron allí. Pero hermano, ¿sabe cuánto tiempo estuvo la gloria de Dios en casa de Abinadab? Estuvo 20 años. 20 años, aleluya, de la gloria de Dios en esa casa. Era para que las vidas de estos jóvenes hubieran cambiado. Era para que Dios hubiese hecho milagros. Era para que Dios se hubiera manifestado, aleluya, en una manera poderosa. 20 años, el arca de salvación en casa de Abinadab, y no ocurrió absolutamente nada, mis amados hermanos.
Nada. ¿Por qué no ocurrió nada? Les digo por qué. Porque a Abinadab y a sus hijos no les importó la presencia de Dios. Ojalá usted esté entendiendo lo que le estoy diciendo esta noche. No les interesó la presencia de Dios. Es más, estoy segura que esa arca de salvación, cuando llegó, la vieron, está bien, muy bonita, muy hermosa. Colóquenla en cualquier lugar para esa presencia. Y hermanos, de pronto la utilizaban únicamente cuando la necesitaban. Cuando había alguien enfermo en casa de Abinadab, así vamos a ver qué pasa con esa arca. Y eso nos ocurre a nosotros. Tenemos esa arca, tenemos la gloria de Dios en nuestra casa. Pero sabe una cosa, pasa desapercibida. La utilizamos únicamente cuando necesitamos un favor de Dios. Y la presencia de Dios está en nuestras casas y pasa desapercibida. Cuando hay alguien enfermo, entonces nos damos cuenta que somos cristianos. Vamos a ir al arca de salvación para que sane el que está enfermo en casa. Que no hay dinero, vamos al arca de salvación porque necesitamos dinero. Que hay un problema, pues vamos. No, la presencia de Dios no es esa. La presencia de Dios tiene que estar todos los días nutriendo una familia, bendiciendo una familia, levantando los brazos caídos, aleluya, afirmando esas rodillas endebles. La presencia de Dios tiene que estar en nuestras casas, no porque sea una mara, no porque haga solo milagros, sino porque la necesitamos, porque es el que nos cambia, porque Dios es el que nos transforma, porque Dios es un Dios de amor, aleluya. Esa presencia no puede pasar desapercibida, mis hermanos. Pero ¿qué ocurrió en casa de Abinadab? Totalmente, hermanos, se olvidaron y la tenían allí y se olvidaron de la presencia de Dios. Dios nos ayude, hermanos. Por eso es que a veces nuestros hogares, yo no sé aquí, pero conozco muchos hogares, hermanos, que están en peleas, en contiendas. El esposo maltrata a la esposa le contesta al esposo, los hijos son desobedientes, los hijos no honran la presencia de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque nadie está honrando la gloria de Dios en casa. Nosotros no podemos venir como familia. Vámonos para la iglesia porque necesitamos avivamiento. No, ¿sabe una cosa? Vámonos para la iglesia porque necesitamos llevar avivamiento a la iglesia. Aleluya. Tú de tu casa traes el avivamiento para la iglesia. Tú de tu casa traes la bendición para la iglesia. Nosotros no podemos pretender, hermano, llegar aquí y que todo se nos solucione. No. Casa, hermanos, porque nuestra casa tiene que ser un aposento alto. Si me está entendiendo, hermano, hermana, nuestra casa tiene que ser ese sitio donde nos encontramos con Dios, donde hacemos un altar con nuestros hijos. Si tu hijo, tú lo ves desanimado, ¿qué tienes que hacer? Un altar familiar, aleluya. Para que tu hijo reconozca que tiene un Dios poderoso que también se ocupa de las necesidades de él. Demos gloria a Dios. ¿Qué ocurre en Deuteronomio? El Señor mandó, amén, dice que y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás ¿a qué? A tus hijos. ¿En dónde? Donde esté. Por el camino, cuando te sientas en la mesa, cuando estés donde estés, vas a repetir, hermanos, a los hijos esta palabra. ¿Cuál? La palabra de Dios. Pero sabe una cosa, que muchas veces nuestros hijos no saben ni a quién adoran. Estamos haciendo, hermanos, en un sitio de Bogotá, en una loma, una célula. Qué triste, un niño más o menos como el niño que está allí. Le comenzamos en la célula, reunimos, se tiene la célula para los adultos y la célula para los niños. Y ese niño iba a la célula y un día nos preguntó que nosotros qué hacíamos y le explicábamos. ¿Y sabe qué nos contestó ese niño? Lamentablemente dijo: en mi casa mi papá y mamá adoran a Satanás.
Dijo, nosotros allá en la casa a ese es que adoramos, a Satanás. Inmediatamente, claro, nos pusimos a alerta. El niño no sabía que existía un Dios, hermanos. Un niño a esa edad y no sabía que Dios existía, que existía un Dios que lo había creado a él y a sus padres. Un Dios que mucho menos que había muerto en la cruz del Calvario para darle salvación a él y a toda su familia. Lo que le enseñaron a él desde pequeño fue adorar a Satanás. Hermanos, y si nosotros hoy no abrimos estos ojos y les enseñamos a nuestra generación que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande, que murió en la cruz del Calvario por darnos salvación, ¿sabe qué ocurre? Que esta generación se va a olvidar de Dios y se levantará otra generación que no estará la palabra Dios en sus labios, mis amados hermanos. Y ese es el grave temor. ¿Usted cree, hermanos? A veces pensamos que solo los adultos necesitamos escuchar palabra de Dios. No, nuestros niños necesitan saber que tienen un Dios poderoso y que es uno solo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ya ni siquiera nuestros hijos saben. Piensan que vienen aquí a la iglesia a entretenerse en un poquito. No, enseñe la palabra, que ella quede en el corazón de tu hijo, aleluya. Y tu hijo crecerá conociendo un Dios verdadero, conociendo un Dios grande, y eso nadie se lo podrá sacar de su corazón, aleluya, porque nació y creció. Ustedes saben qué hace el pueblo de Israel. Agarra a su niño cuando nace y lo primero que hace el padre cuando toma a su niño es comenzar a darle el Pentateuco. Ustedes saben cuál es el Pentateuco, ¿cierto? Los primeros libros de la Biblia, y comienza y repítaselos y repítaselos y repítaselos y repítaselos. Ellos saben la palabra más que cualquiera de nosotros. Y desde que nace el niño, lo primero que lo recibe su padre en los brazos es con un capítulo, hermanos, del Pentateuco. Y todo el tiempo, hermanos, es leyéndole la palabra. Si nosotros, ¿qué decía Hitler? Hermano, que le entregaran un niño de 8 o 7 años, y él entregaría a esta sociedad un comunista para toda la vida. Hermanos, y ellos sí se ocupan de eso, de meterle la mentira, el comunismo, de meter satanismo, de meter mentira en los niños, porque sabe que si ellos se levantan así, esa generación seguirá así. Pero el pueblo del pueblo de Dios, nosotros, ¿sabe qué hacemos? Dormimos, hermanos. Dormimos y creemos que con traer a nuestros hijos estamos haciendo la labor. No, hermano, en tu casa honra la presencia de Dios. Léele la Biblia a tus hijos. En todo momento, cuando te sientes en la mesa, no te sientes a hablar de los hermanos o del pastor. Siéntate a contarle las maravillas de Dios, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, que el mar, aleluya, se abrió en dos para que su pueblo pasara en seco. Hay tantas maravillas que contarle a nuestros hijos. Siéntate en la mesa a contarle a tus hijos las maravillas de Dios. Amén, aleluya. Son muchas cosas las que podemos hacer con nuestros hijos, y si eso hacemos, esta sociedad cambia. Es que la grave preocupación, hermanos, es que si nuestra generación o los que vienen se levantan sin un conocimiento, sin un fundamento poderoso en Dios, así seguirán las generaciones. Usted no ha escuchado o no ha leído en la Biblia que se levantó un rey que no conocía a Dios y comenzó a hacer que el pueblo se desviara. ¿Y por qué se levantó? Dice la Biblia, una generación que no conocía a Dios. ¿Quién es culpable? ¿La generación que se levantó o los que no dejaron una palabra establecida para esa generación? Nosotros somos culpables, hermanos.
Nosotros como padres somos culpables que nuestros hijos tengan tan metido dentro de ellos, aleluya, la palabra y la gloria de Dios, como cuando no la tienen. Somos tan culpables, hermanos. Amén. Demos gloria a Dios. Aleluya. Y eso pasó con Edom, hermano. La presencia de Dios estuvo allí y a él le interesó nada. Absolutamente nada. Pero luego, hermano, que este hombre David, el rey David, luego que lo pusieron rey, él quiso traer el arca de salvación. Él se equivocó y lo sabemos, ¿verdad? Que él se equivocó porque quiso traer el arca a la manera filistea. Y no es a la manera filistea, es a la manera de Dios, aleluya. Y cuando sucedió eso, ¿qué pasó? Dice que Usa murió por haber intentado tocar la presencia de Dios. Amén, aleluya. Porque él estaba irrespetando la presencia de Dios. Tocar el arca no se podía. Y él estiró su mano a tocar la presencia de Dios. ¿Y qué ocurrió? Dice que murió allí. ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué Usa hizo eso? Porque su padre no le explicó. 20 años allí y no le explicó que esa presencia de Dios no era para tocar. Era para reverenciar, que esa arca no se podía tocar. Pero no, en 20 años no le enseñó. Y por eso este hombre trató de tocar la presencia de Dios, el arca de salvación, y murió allí mismo. Y a Dios no le gustó porque ellos copiaron la manera filistea. Mis amados hermanos, nosotros no podemos copiar la manera filistea para educar nuestros hijos. ¿Usted me entiende, hermano, lo que le quiero decir? No es a la manera filistea. ¿Sabe cuál es la manera filistea? La manera de este mundo. Esa es la manera filistea. No discipline a su hijo, no lo eduque, cuidado lo castiga. Amén, cuidado lo castiga. Yo lo sé, hermano, yo lo sé porque soy psicóloga, hermanos, y sé que la psicología prohíbe tocar a un niño. Es más, si toca a un niño, él puede demandar a su padre y esa demanda cabe. Esa es la manera filistea, mis amados hermanos. Pero Dios no me manda así. Dice, corrige a tu hijo. ¿En cuanto qué? ¿En cuanto qué? ¿No se sabe en ese versículo? Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en tanto hay oportunidad. Dice Dios, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Por qué eso? Porque también cuando hay una disciplina dura, templada, áspera, hermano, podemos destruir a nuestros hijos. Pero cuando hay una disciplina que viene de Dios, hay que hacerlo, mis amados hermanos. No a la manera filistea, a la manera de Dios, pero disciplina a tus hijos, aleluya, para que ellos entiendan que a Dios hay que respetarlo. Demos gloria a Dios. Y tomaron esa manera filistea y a Dios no le gustó un carro nuevo. A Dios no le gustó. Dios jamás les dijo hagan un carro nuevo. Tomaron hombres carnales como Usa y Abiú, no a Eleazar como Dios había colocado a Eleazar, el sacerdote. Se equivocaron en todo, mis amados hermanos. Y por eso pasó lo que pasó. Cuando nosotros nos equivocamos y hacemos las cosas mal, hermanos, no esperemos que nos vaya bien. Perdóneme, le digo, y de pronto haya aquí alguien que se enoje, no sé. Pero cuando tú, hermana, estás tomando el lugar de tu esposo en la casa, no esperes que te vaya bien. Y cuando tú, varón, no eres la cabeza y no ejerces tu liderazgo como cabeza, no esperes que te vaya bien. Cuando ustedes jóvenes, niños, cuando ustedes no son sujetos a sus padres, no esperen que les vaya bien. No esperen, jovencitos, que les vaya bien. Porque Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya ¿qué? Bien todos los días de tu vida. Un joven, un niño, un adulto, un adolescente que honra a papá y a mamá es un joven que ya tiene por derecho la bendición de Dios. Aleluya. Ese aplauso para el Rey de la Gloria.
Gloria a Dios. Aleluya, esto es de todos. De todos. Si yo preguntara a cada uno de los jóvenes, ¿a usted le gusta que su papá y su mamá mantengan en contienda? No, por supuesto que no. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer como jóvenes? Poner paz también en nuestro hogar. Porque hay hijos desobedientes, hay hijos que no se sujetan, hay hijos que no hacen caso, que si la mamá y el papá les dicen por aquí, se van por allí. Pero quiero mirar el futuro de esos jóvenes. Que su papá y su mamá les dice por aquí, se van por allí. Quiero mirar su futuro. Quiero mirarlo. Un futuro de desgracia, un futuro de fracaso. Pero el joven que hace caso a lo que papá y mamá le dice, ese joven es un joven de éxito. Es un joven de bendición. Así que obedezcan a sus padres, porque eso, los padres tienen toda la autoridad que es delegada de Dios. Amén. Demos gloria a Dios. Aleluya. Voy a omitir una cantidad de cosas, hermanos, porque se fue el tiempo. Cuando el rey David, amén, él se dio cuenta que había muerto Usa, él no quiso traer el arca de salvación. ¿Sabe qué ocurrió, mis amados hermanos? Que nadie la quería llevar. Yo puedo imaginarme a David preguntando, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta arca? ¿Quién la quiere llevar para su casa? Nadie quería llevarla. ¿Por qué no la querían llevar? Por lo que había pasado con Usa. Pero había un hombre allí dentro de la multitud llamado Obed-Edom. Aleluya. Y tal vez él le dijo, David, un momento, espérate a ver. ¿Saben por qué? Porque una de las condiciones, amados hermanos, para tener el arca de salvación era tener el mejor lugar. La presencia de Dios no podía estar en el último rincón. La presencia de Dios no podía estar olvidada, no. La presencia de Dios tenía que estar en el mejor lugar de la casa, aleluya, donde ella se viera, donde ella alumbrara, donde ella guiara, aleluya, a aquella familia que la tuviera. ¿Y qué ocurrió? Que Obed-Edom, en medio de la multitud, quizás le dijo, un momento, David, espérate, ya vengo. Me imagino a Obed-Edom yendo, esposa, tú vas a preparar el mejor lugar. Alista el mejor lugar. ¿Cuál es el mejor lugar que tenemos? La sala. Alístala, porque te voy a traer una cosa. Y tal vez se fue y le dijo, David, yo me llevo esa arca para mi casa. Él no sabía que se estaba llevando, pero lo único que él sabía, hermanos, y que ocurrió, que cuando él, Obed-Edom, se llevó el arca de Dios para su casa, todo comenzó a cambiar en su casa. Sus hijos comenzaron a cambiar. Su esposo, él comenzó a cambiar. Su esposa comenzó a cambiar. ¿Y saben por qué? Porque estaban honrando, aleluya, la presencia de Dios en ese hogar. Porque no olvidaron su presencia. Porque Dios estaba en el centro de su casa. Porque Dios fue desde ese momento la guía para él y su familia. ¿Cuánto tiempo estuvo esa presencia de Dios en casa de Obed-Edom? 3 meses. Con Elí 40 años, con Abinadab 20 años y con Obed-Edom estuvo 3 meses. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que los hijos de Obed-Edom fueron los más robustos, valerosos, esforzados, fuertes, y todos ministraban en el templo, hermanos. Tuvo 68 varones y todos eran administradores en el templo. ¿Fue gratis? No, porque Obed-Edom les enseñó a honrar la presencia de Dios. ¿Quieres tener hijos obedientes? Enséñeles a respetar la gloria de Dios, aleluya, y vas a tener hijos obedientes. ¿Quieres tener hijos sujetos? Enséñeles a reverenciar la presencia de Dios. Pero ¿cómo tiene que empezar? Por nosotros. Por nosotros. Diga, papá, por mí. Diga, hermano, por mí. Diga, mi hermana, por mí. Yo no puedo decirle a mi hijo, ¿por qué no va a culto cuando yo no estoy yendo? Yo no puedo decirle, ¿por qué no te arrodillas a orar cuando yo no estoy orando?
Yo no puedo decirle, ¿por qué le contestas a tu mamá? Cuando usted como varón está gritando a su esposa y lo está haciendo delante de sus hijos. Entonces, ¿cómo le vas a decir a tus hijos, respeta a tu mamá cuando tú no lo estás haciendo? ¿Cómo, hermanos? Tenemos que enseñarles a reverenciar a Dios, pero ¿saben cómo? Poniendo nuestro ejemplo. Poniendo nuestro ejemplo, hermanos. Vamos a estar en pie en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Lo único que te puedo decir como familia es que tenemos que enseñarles a los hijos. ¿Sabe qué decía el Señor? Dice, para enseñarle a los hijos de Israel, para que sepa o para poder discernir, hermanos, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y entre lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová Dios ha dicho por medio de Moisés.